10:19 en toda la Argentina. Bueno, Cristian, ¿te acordás? Habíamos dicho y adelantado que íbamos a hablar de este tema que quizá sea uno de los más graves que tiene hoy el sistema educativo en la Argentina, que la mitad de los niños y niñas que van al tercer grado de la escuela no comprenden lo que leen. Si lo decimos de una manera más práctica, implica no saber leer, ¿no? Porque si uno no comprende lo que lee, Exactamente. efectivamente el resultado es ese. Ante esta evidencia, los ministros de Educación de todas las provincias se juntaron con el secretario de Educación de la Nación y han acordado priorizar la alfabetización y cada jurisdicción ha presentado un plan. Está en contacto con nosotros Pablo Mainer, que es de Argentinos por la Educación, trabaja mucho en el tema educativo. Han elaborado ellos un informe, una especie de primer monitoreo de lo que hay en estos planes y acciones que han presentado las distintas jurisdicciones. Te saludamos, Pablo, gracias por este contacto con Radio María. ¿Cómo estás? Pablo, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Ahí está. Bueno, no, te saludábamos, te agradecíamos el tiempo, la espera allí, ¿Qué tal? la Buen día. disposición para con Radio María. Contanos, por favor, primero que nada, la evidencia Ujú. más dolorosa, si se quiere, esto de que la mitad de los niños y niñas que van a tercer grado no comprenden lo que leen. Hay plena Sí, así es. conciencia, pareciera, ¿no? De eso en la política. Mira, esto nació el año pasado con justamente un informe que hicimos a principio de año en relación a las pruebas ERCE, Ujú. que a diferencia de las Aprender, que son las nuestras, las argentinas, que miden en sexto grado, las ERCE miden en tercero. Son pruebas internacionales de UNESCO, que también nos permite como comparar con países de la región, y nos daba cuenta de que el 46% de los chicos de tercer grado no entienden lo que leen, es decir, no llegan al nivel esperado. Esto nos da 1 de cada 2. Después, cuando nosotros vamos al decil más pobre de la población infantil, este número asciende a 61,5, es decir, es mucho más grave la situación. Por eso nosotros el año pasado, a partir de estos números, comenzamos una campaña, la campaña de alfabetización, que tuvo diferentes etapas, entre las cuales los hitos más importantes fue la firma de los compromisos por la alfabetización de los candidatos a presidente. Después hicimos una gira por todo el país, donde los gobernadores en ese momento y los gobernadores electos firmaron también sus compromisos. Y llegamos a este año, como comentabas recién vos, en febrero, con una resolución del Consejo Federal de Educación donde se comprometían todos los ministros a trabajar sobre la temática y focalizar las políticas públicas. Así que bueno, hemos tenido los primeros resultados, donde hace 2 semanas aproximadamente una nueva resolución del Consejo Federal establece que cada una de las provincias presentó sus planes de alfabetización, y en consonancia también el gobierno nacional presentó también su plan de apoyo a las provincias para este programa. Así que bueno, estamos Mm. muy contentos. Entonces estamos lanzando este informe que pueden acceder todos los que nos están escuchando en argentinosporlaeducacion.org, donde da cuenta un pequeño resumen de los diferentes planes de las provincias y los compromisos que adquiere Nación, ¿no es cierto? ¿Cómo te va, Pablo? Cristian te saluda. ¿Qué tal? Realmente es positivo este dato de que han tomado conciencia de la gravedad y lo han puesto como prioridad a la alfabetización. ¿Cuáles concretamente son los puntos más importantes de esta propuesta que ha hecho la Nación y también las jurisdicciones provinciales? Bueno, primero que nada, los recursos, ¿viste? Es algo importante porque para poder llevar adelante una política pública y compromiso de los recursos, Nación crea una unidad específica, una unidad de financiamiento específico para estos programas, de los cuales va a conveniar con cada una de las provincias en función de estos recursos, y también lo importante es que la cantidad de recursos según la provincia se van a establecer de forma consensuada en el Consejo Federal, o sea que la idea es que sea lo más equitativo en función
no solamente de la cantidad de alumnos, sino también de los recursos que tiene cada una de las provincias. Entonces eso también es algo importante, más allá de que los recursos estén, la forma en la que se van a distribuir. Al mismo tiempo, se compromete el gobierno nacional a están ya trabajando en la creación de material impreso y digital de apoyo, al mismo tiempo la distribución de libros que va a comenzar en el segundo semestre, por lo que anunció el secretario de Educación, y al mismo tiempo otro de los compromisos que estaban firmados en nuestra campaña era de que las pruebas a aprender, como les decía, en vez de medirse en sexto grado, empiecen a medirse en tercer grado, para poder empezar a tener números en esta edad que nos parece más importante para poder tomar decisiones tempranas a la hora de ver los resultados. Entonces ese es otra de las políticas que va a llevar adelante Nación. Al mismo tiempo, las provincias lo mismo, se comprometen a capacitar a los directivos y los docentes. Algunas provincias lo hacen de forma continua, es decir, en los docentes en ejercicio, otras también lo hacen con los docentes iniciales, es decir, los que se están formando actualmente. Al mismo tiempo, también la impresión de materiales y la distribución de libros y programas específicos de refuerzo de horas en la semana para todo lo que tiene que ver específicamente con lectoescritura. Córdoba, que ustedes me están hablando de ahí, tiene un plan bastante robusto, donde no solamente focaliza las políticas en los primeros años de primaria, sino también que lo extiende a todo el transcurso, porque tiene algunas políticas focalizadas también para lo que es los otros años, no solamente los primeros 3, y algo también en secundaria, que también vemos muchas veces problemas de alfabetización, ¿no?, en el nivel secundario. Así que, bueno, es un programa importante. Al mismo tiempo, Nación se compromete con las provincias a el programa que comenzó ya hace unos años en el gobierno anterior de 1 hora más, que es que las escuelas puedan ir sumando 1 hora más de clases con los recursos que esto implica, ¿no es cierto? Pablo, acerca de lo que dijiste en cuanto a la formación docente, ¿hay algún tipo de directiva en el plan a nivel nacional o en alguno de los que han presentado las provincias que haga mención al tipo de educación o de sistema con el cual se enseña a los chicos a leer y escribir? Porque, bueno, estuvo mucho tiempo en duda y en discusión lo que está ocurriendo, ¿no? Sí, como todo hay como diferentes escuelas, ¿no? Diferentes posiciones en relación a qué tipo de alfabetización es la correcta. Lo que nosotros decimos y lo que dicen muchos de los especialistas que trabajan con nosotros es que el sistema que funciona es el que es acorde al niño, ¿no? Entonces en eso es importante que los recursos puedan ser lo más adaptables posibles. Hay formas de alfabetización que sirven para un tipo de niño y otras sirve para otro, y que estos sistemas se puedan adaptar según las necesidades de cada niño. Eso es importante, un plan un poco más holístico, más integral. No todas las provincias especifican qué tipo de alfabetización o de qué tipo de sistema van a adquirir para reforzar, ¿no? No está establecido, pero bueno, esto es recién un primer paso donde cada uno presenta un plan general de cuáles van a ser sus políticas, y nosotros llegará la hora de, digamos, de ir monitoreando luego, porque además algo importante en los compromisos es que se comprometen como les comentaba, a medir, a generar datos. Entonces, para nosotros es muy importante ir viendo y monitoreando estos datos, comparando diferentes sistemas, como bien decías vos, de alfabetización, ver cuáles son los más efectivos y cuáles no. Por eso es tan importante la política pública en relación a la evidencia, para poder ir tomando decisiones en el camino, ¿no? Pablo, entonces, bueno, sí. Simplemente tomando esto que vos venís diciendo, discúlpame la interrupción, en torno a los modos de enseñanza, desde el norte de la Argentina, desde Tucumán, si no me equivoco, en torno a quien nos va escribiendo, dice, cambiaron el sistema de educación copiando de otros países. Y no sé en qué falla aquí.
y desde entonces comenzó a caer la educación. Si no tienen alguien que les enseñe fuera de la escuela, los chicos no aprenden nada. Por favor, vuelvan a la antigua enseñanza, por supuesto pueden mejorar, pero la de ahora no funciona. Llenan los chicos de tarea para la casa y es en la casa, dice, donde se ven obligados a enseñar. Por lo menos es lo que veo aquí. Nos envían este mensaje, según entiendo, con características de Tucumán. ¿Es así, Pablo? Bueno, no puedo hablar específicamente de Tucumán porque no conozco en detalle el sistema educativo ni las últimas reformas. Lo que sí sabemos es que la escuela necesita una reforma integral donde, más allá de volver a la vieja educación, me parece que la escuela tiene otros desafíos. Repito, con los especialistas que nosotros trabajamos, hoy hay que pensar una escuela ya no tanto focalizada en la adquisición de conocimientos académicos de información, porque eso ya los chicos lo tienen al alcance de la mano en el celular. Entonces la escuela tiene que repensarse en el sentido más integral de la persona, donde se le enseñen más habilidades sociales, habilidades donde ellos aprendan a aprender, es decir, a indagar, a fomentar la curiosidad, a poder trabajar en equipo, a poder tener más habilidades comunicacionales, a prepararlos para el mundo del trabajo. Yo creo que la escuela tiene otros desafíos. Y hablar de la incorporación de nuevas tecnologías y cómo va a revolucionar el sistema educativo a la inteligencia artificial. Pero para eso necesitamos lo básico, que son las estrategias de lo que estructura al pensamiento, que es la lengua, la matemática, lo básico. En Argentina, lamentablemente, antes de dar una discusión de inteligencia artificial, robótica, etcétera, tenemos que primero levantar nuestros números de la educación básica, porque estamos, como ustedes reflejaban en las estadísticas, muy mal. Yo no me siento, digamos, para ponerme a criticar un sistema educativo, en este caso de Tucumán, que no conozco en profundidad. Lo que sí sé es que en esto también que decía el oyente de copiar cosas de afuera, hay experiencias, ni siquiera hay que irse afuera del país, hay buenas experiencias en Argentina de algunas regiones o de algunas escuelas que tienen programas específicos y que han funcionado. Hay que replicar lo que funciona ya en Argentina en el resto de las escuelas y en el resto del país. Nosotros tenemos muy buenos docentes, tenemos un sistema universitario de formación también que es de soporte para todo el sistema. El recurso humano está, los investigadores, hay mucha gente que estudia sobre esto. El tema es que falta un proyecto de país. Y si yo te preguntara hoy cuáles son las 5 políticas prioritarias en educación, vos no me lo vas a saber responder porque no está establecido. Entonces le falta eso a Argentina. Hoy logramos que la alfabetización esté en la agenda pública y sea prioridad. Faltan otros temas y bueno, hay que ver también qué pasa con esto en el tiempo. Claro. Pablo, mencionaste recién superficialmente lo que está vinculado con la tecnología, ¿no? Sobre todo con el uso del celular en el aula. Hay un debate internacional acerca de esto. ¿Has visto en alguno de los planes de las distintas jurisdicciones que se haga mención específicamente a cuestiones vinculadas con la tecnología y la alfabetización? Bueno, en todos los planes que presentaron las provincias, inclusive Nación, hay material pensado de forma digital, no solamente de impresión. Así que algo seguramente pueda empezar a surgir. Es importante la incorporación de la tecnología en el sistema educativo porque es algo que ya está establecido, que los chicos ya son nativos digitales, nacen, ya es una generación que ya nace con la tecnología incorporada. Entonces no hay que luchar contra eso, no hay que ponerlo como un enemigo, sino que hay que ser estratégicos para que eso sea un aliado, ¿no? Muchas veces el adulto se aleja de esas plataformas o hace que los niños se alejen de esas situaciones cuando en realidad los chicos se están comunicando ahí. Hay que conocer esa realidad, hay que conocer dónde están, ni hablar también los riesgos que implican, ¿no? Claro. Entonces es importante que el adulto sepa cómo interactúan los chicos en esas plataformas, de qué forma lo pueden usar de una manera positiva y adaptarnos a esta nueva realidad. No por pensar de que es algo malo alejarnos, porque es algo inevitable. Entonces es importante que pueda ser un aliado en lo que tiene que ver con la educación, con la comunicación y demás.
Pablo, todo esto que estamos conversando tan interesante siempre, creo que eso ustedes lo tienen claro desde Argentinos por la Educación, no nos tiene que hacer perder de foco de este punto que ustedes mencionaban en torno a las mediciones, que la mitad de los niños y niñas que van a tercer grado en las escuelas argentinas no entiende lo que lee. Para rescatar aún más la gravedad de esto, ¿esto qué implica para un país cuando se tienen estos números? ¿Qué puede pasar si esto no se modifica? Bueno, la alfabetización inicial es la base del sistema educativo. Después lo que nosotros vemos al recorrer los diferentes años es que este problema se arrastra. Inclusive hoy vemos problemas de comprensión lectora en el nivel universitario. Después nosotros tenemos en la secundaria lo que se llama como una segunda alfabetización, donde los chicos ya tienen que encontrarse con textos más complejos, donde tienen que sacar fuerzas ideas, donde tienen que comparar autores, donde justamente tienen que tener esta mirada de, bueno, busco los textos para indagar y para conseguir aquel objetivo que yo necesito, y para eso tengo que ser estratégico en la lectura. Todas esas habilidades que uno necesita adquirir en la secundaria son muy difíciles de desarrollar si no tenemos una buena alfabetización en primaria. Una base. Entonces, la base para adquirir cualquier tipo de otro conocimiento, ¿no? Entonces, hace que todos los números después se derrumben en todas las mediciones, en todos los estadios de la educación, en el recorrido curricular, y ni hablar, otro está muy también relacionado con otras materias. No es que los chicos solamente no saben leer y escribir, afecta a la adquisición de otro tipo de conocimiento, también de las ciencias duras y otro tipo de disciplinas, ¿no? Ujú. Sí. Pablo, en el recorrido que han hecho desde Argentinos por la Educación, por todos los planes y acciones planteadas por las distintas jurisdicciones, ¿hay alguno que te haya llamado la atención por innovativo o por distinto o por, en todo caso, volver a acciones educativas pasadas, pasadas de moda quizás? No. Los planes son más o menos todos en consonancia en cuanto a las políticas que se van a desarrollar. Ujú. Como te digo, por ejemplo, yo no puedo opinar sobre el sistema o sobre el material porque todavía no está el Claro, material en sí. Hay bien. otras provincias, hay algunas provincias, como en el caso de Mendoza, como en el caso de Santa Fe, algunas experiencias también en Córdoba, que ya vienen trabajando algunas cuestiones de alfabetización, ya tienen algo desarrollado. Entonces, como que esas provincias comienzan con otra base. Pero bueno, ya te digo, la idea es a fin de año poder hacer otro informe en relación a, bueno, los planes ya que ya se estén desarrollando, ya con los materiales impresos, ya con las capacitaciones docentes en marcha, y ahí ya vamos a poder opinar un poco más Claro, en Bien. base a lo concreto, ¿no? Bien, en torno a esto de lo que vos conocés, la pregunta es como con algunos puntos, ¿no? De lo que vos conocés, de lo que hay. ¿Se tiene en cuenta esto que nos dice el oyente? Dice, no solo es educación, principalmente los niños están desnutridos, no tienen el desarrollo cognitivo debido a una mala alimentación. Nos refieren también al proyecto que lleva adelante la Fundación CONIN, que ayudan mucho. Dice, hay que proponerse soluciones integrales, no solo parches o enmiendas que terminen siendo solo eso. Gracias. En los primeros años de edad es fundamental su alimentación. ¿Esto se ha tenido en cuenta? ¿Ustedes lo han podido percibir como quizás alguna de las causas o es en torno al sistema educativo nada más? No, la situación del contexto social es fundamental, es determinante en muchos casos. Para nosotros por eso también es importante que la cobertura de la educación y la contención social sean los primeros años. Por eso, por ejemplo, nosotros siempre celebramos las políticas públicas de la generación de jardines maternales de 0 a 3 años, que no está dentro de la educación obligatoria, pero sí hay muchos municipios y provincias que lo promueven, y eso es muy importante, que los chicos puedan tener en esos lugares cuestiones de contención, de alimentación, todo el desarrollo neuronal que se generan de los 0 a 5 años
es la más grande que se da en el desarrollo de toda la vida de un ser humano. Son los años donde más neuronas se generan, por decirlo de alguna manera, y es muy importante el desarrollo en esos años. Por eso es tan importante pensar a los niños de una forma más integral, no solamente la cuestión, solamente como te decía hoy, de lo académico, de la información. Eso hoy lo adquieren en el celular, quieren buscar información. Necesitamos pensar a los niños de una forma más integral, y la cuestión social es muy importante. Cuando nosotros vemos los resultados académicos, los números en las clases sociales más bajas se desploman mucho más. Claro. Y esto tiene que ver justamente con eso, ¿no? Con un contexto, con poco acceso a bienes culturales de sus familias, donde hay, por ejemplo, vemos un arrastre de generaciones, de 2 o 3 generaciones de padres que tuvieron problemas educativos. Esto se traslada. Tenemos un informe que lo pueden buscar también en nuestra página, que habla sobre eso, sobre el arrastre generacional en lo educativo. Son un montón de cosas que totalmente influyen. Obviamente que en el decil más alto, en el decil más rico, tampoco tenemos buenos resultados por la crisis que tiene el sistema educativo argentino, donde los chicos más ricos de Argentina muchas veces tienen resultados peores que chicos de clase media o clase baja de países de la región. Pero sin lugar a dudas, los chicos más pobres en Argentina tienen los peores resultados, y esto tiene que ver con todo esto que decía el oyente y un montón de cuestiones más que tienen que ver con el contexto social, ¿no? Pablo, te voy a consultar de otro tema, pero más que para ir en profundidad, para saber si lo están viendo y si va a haber algún tipo de evaluación por parte de Argentinos por la Educación. Me estoy refiriendo a la modificación o a la decisión impulsada por el gobierno de la provincia de Buenos Aires acerca de que a nivel, en todos los niveles escolares no va a haber más repitencia. ¿Eso lo están analizando en Argentinos por la Educación? ¿Va a haber algún tipo de informe? Nosotros tratamos siempre de hacer un monitoreo de todas las políticas públicas, todo lo que esté relacionado a las decisiones de política educativa en Argentina. Lo que sí, tenemos una red de especialistas también de diferentes bibliotecas. Claro. Entonces nosotros en Argentina no solemos tener una postura sobre las diferentes decisiones políticas, porque justamente tenemos especialistas que tienen opiniones para un lado o para el otro. Y justamente nuestra riqueza como organización es sentar en la misma mesa y poder llegar a consensos de personas que piensan y tienen miradas distintas. Claro. Lo que sí te puedo decir es que para nosotros es fundamental la evidencia. Entonces, para evaluar una política pública, en este caso lo de la provincia de Buenos Aires y la repitencia, tendremos que ver si esa decisión dentro de 5 años termina influyendo de forma negativa o positiva en los resultados académicos, ¿no? Para poder opinar, claro, para poder tener alguna evaluación. Pero después, si uno indaga más o menos en los estudiosos del tema, tienes personas que están en contra y gente que está a favor y tienen sus buenos fundamentos, ¿no? Nosotros no tenemos una postura al respecto. Bien. Bueno, Pablo, te agradecemos como siempre la disponibilidad para el diálogo, el tiempo dado aquí a Radio María Argentina, y agradecimiento también para todos los que están en la red Argentinos por la Educación, porque realmente hacen un trabajo muy necesario de poner en el centro del debate político y público el tema educativo que tanto trabajo necesita de todos. Gracias, Pablo. No, gracias a ustedes por ocuparse de este tema. Muchas gracias, Pablo. Abrazo grande. ¿Qué tema, Cristian, no? Absolutamente. Algo me quedó muy claro también, este punto, varios puntos, como por ejemplo, el seguimiento. Es importante hacer un seguimiento. Muy lindas las propuestas, bárbaro, o todavía falta conocer en lo concreto. Hay que hacer un seguimiento porque lo que no se evalúa no puede crecer, no puede avanzar. Y el otro punto me pareció la mirada integral de la educación, no solamente una transmisión de conocimiento académico, sino también esto que hablaba de las habilidades comunicativas. Hoy por hoy, con la tecnología como está, por supuesto, hay mucha información que se puede obtener fuera del colegio tranquilamente, ¿no? Y yo me preguntaría, ¿qué es lo que el colegio puede entregar que en casa no se puede dar? Me parece importante mirarlo desde ese lugar. Sí, tomar el tema de manera holística, es decir, que tenga todas las aristas allí en la comprensión,
me parece que tiene relación con la situación que vivimos particularmente en la Argentina, ¿no? Donde el 55% de los habitantes viven en la pobreza, una criatura, un niño que no se alimenta bien, que vive en un lugar que no es digno, no tiene la misma disposición para el aprendizaje concreto que otro que sí tiene garantizado todos estos derechos. Me parece que en un momento ha ido la escuela para el lugar de sostener a los niños y niñas, por lo menos en la escuela, por lo menos para que coman, ¿no? Muchas veces hemos escuchado aquí a pedagogos diciendo eso, bueno, en una situación semejante nos preocupemos por lo menos para que coman, y por ahí a veces el riesgo fue que la escuela se convirtió más en un comedor que en una escuela. Me parece que es tiempo de retomar esta urgencia de que todos sepamos leer y escribir. A mí me ha chocado mucho en los últimos tiempos volver a encontrarme con hermanos y hermanas que no saben leer, ¿no? Me ha pasado aquí, tengo un amigo que vende cosas, digamos, aquí en la peatonal de Córdoba. En alguna oportunidad cruzamos mensajes por teléfono, por WhatsApp, y yo veía que él me insistía en que le mandara audios y no texto, hasta que entendí por qué era, no sabe leer. Mira. O sea, tiene acceso a la tecnología, pero muy limitada, porque claro, los mensajes que yo le mandaba escrito no podía verlos. Era como eso, ¿no? Ver como si fuera una persona, eh, digo, para hacer un paralelismo, incapacitada en ese tipo de comunicación. Me parece que eso no puede ocurrir en nuestro país. Y creo que ya ocurre en muy pocos países del mundo, ¿no? Donde hay una extrema pobreza. Bueno, esperemos poder solucionar esta cuestión de manera prioritaria. Cuando preguntábamos sobre el tema de estos números que nos tiran alarmantes, ¿no? Que Ujú. son que, digamos, casi la mitad de los niños y niñas de tercer grado no entienden lo que leen. Yo pensaba, primero lo que decía Pablo, es la base. Si la base no está, Claro. no hay cimiento, no puede construirse un edificio, por decirlo así. Pero también pensaba en la imposibilidad de ir construyendo la capacidad crítica de una persona, que es, si no Claro. está lo básico, tampoco lo crítico va a estar. Y así van a ser, pensemos, son las futuras generaciones. Sí, sí. ¿A dónde vamos de esta manera, no? No, no, aquella persona que no sabe leer o que, como dice la estadística, no comprende lo que lee en tercer grado, tiene absolutamente comprometido su futuro y el futuro de quienes van a ser parte de su grupo familiar, ¿no? Más vulnerable se hace. Claro, lógico, claro. No va a conseguir un buen trabajo, por lo tanto no va a tener un buen ingreso y bueno, va probablemente a reiterar un pasado familiar vinculado con la pobreza, la marginalidad en muchas ocasiones. Bueno, es realmente un tema muy, muy urgente. Y un desafío, Cristian, porque lo decimos siempre, lo dije esta mañana, recordando un poco cómo fue la historia de mi papá, muchos, los de nuestra generación, lo compartirán porque será parte también de su pasado. Eh, ¿Por qué aquel sistema educativo de nuestros padres sí era capaz de enseñar a leer y escribir y a formar realmente a personas que incluso vivían en la vulnerabilidad social, y por qué ahora no? Porque, insisto, mi padre era de una familia de 8 hermanos, muy numerosa, con mucha vulnerabilidad social y económica, y sin embargo la escuela, solo con sexto grado, lo preparó para afrontar la vida, Ujú. ¿no? ¿Por qué ahora eso no ocurre? Bueno, será materia de Sí. discernimiento ahí en el sistema educativo. Y no creo que nos estemos parando en el lugar, Javier, de lo de antes, siempre el pasado fue mejor, sino que No, estamos no, por diciendo supuesto. qué elementos del pasado hoy podemos reactualizar integrando a lo que ya tenemos en nuestra sociedad para que esto sea mucho mejor que lo que fue, ¿no? Porque tenemos más herramientas, más conocimiento. Ujú, así es. Bueno, ojalá uno espera y reza, por supuesto, y se compromete personal y comunitariamente para que dentro de 2 años, 3 años, 4, estemos compartiendo una evaluación que sea positiva, donde realmente todos los chicos de tercer grado
y de segundo y de primero sepan leer y escribir como corresponde, ¿no? Es un deseo, ojalá se vuelva realidad en el trabajo de la dirigencia política y en este caso educativa. Gracias, Javier. Nos reencontramos. Aquí vas a estar nuevamente el lunes que viene. El lunes estamos por aquí. Dale, Abrazo. buen fin de semana. Bueno, también aprovecho para saludarlo, Javier, en el Día del Padre también, que lo disfrutes mucho, Javier. Gracias, Cristian, igualmente. Nosotros continuamos de esta manera, vamos a preparar, tenemos allí el recreo, Ale, o preparamos algún, bueno, tenemos el recreo. Y yo digo, ¿no? Sumándome a lo que la gente estuvo votando, tenemos posibilidad de poder pasar los dos poemas cuando, como decíamos, vamos con todo, los dos a la final, los dos ganan. Así que entonces, y algunas cositas más en este especial que queremos regalarles a todos los papás que tenemos aquí con nosotros, que podemos disfrutar de su presencia y también con aquellos con quienes compartimos desde lo espiritual, el cariño y el amor, con quienes estamos conectados en este recreo especial homenaje para los papás. Vamos a disfrutar entonces del poema El Padre de Héctor Gagliardi y también el poema, el que compartíamos y mencionábamos, Pimpollo, del padre Julián Cini, interpretado por Argentino Luna, y algunas sorpresitas más. No se vayan, seguimos.